depende el 80%. La palabra a Álvaro García Lineras. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Qué lindo que esté lloviendo. Es una hermosa señal de creatividad y se despiertan las capacidades creativas de la tierra y por supuesto también de los cerebros y de este gran encuentro. Agradecer a Karina por la invitación a este gran encuentro de Claxo, a Alicia, a Paol y a todas las personas que nos siguen. Oigan, hace 10 días una persona decía: nuestro entramado social se está deshaciendo. No es la expresión de un nihilista desesperado, ni la de un profeta de la izquierda que quiere que venga la revolución. Son las palabras de Cristina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora, en una reunión del G7 hace pocos días atrás. El entramado que se construyó a lo largo de los últimos 40 años se está deshaciendo y están muy preocupados. Los datos son contundentes. El Producto Interno Bruto Mundial se ha reducido a la mitad de lo que crecía entre los años 80 hasta los años 2000. El comercio mundial, que tuvo su gran despegue a partir del libre mercado y el comercio como filosofía económica, durante 30 años era 2 veces o 3 veces más, crecía 2 o 3 veces más que el Producto Interno Bruto de la sociedad. En la última década crece en el mismo porcentaje que el Producto Interno Bruto, es decir, se ha reducido a la mitad y en algunos casos hasta la tercera parte. Solamente este año, 30 países han colocado impuestos y restricciones al comercio. Con una decisión presidencial, un 20% de la población mundial y de la economía mundial, un 15% de la economía mundial ha sido aislada de los sistemas financieros, del intercambio comercial, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Para salvar a los mercados y a las empresas, Estados Unidos y Europa han impreso billetes por un valor de 13 billones de dólares, 13 mil millones de dólares para salvar la economía. Y en términos políticos hay un desbande de las élites del mundo entero. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el conjunto de los sistemas de acumulación de capital y los sistemas de dominación cultural que prevalecieron durante 40 años en el mundo y que establecieron consensos generales comienzan a resquebrajarse. Muestran signos de agotamiento, muestran signos de cansancio. Me atrevo a decir que lo que ahora vivimos es parecido a lo que hemos vivido en los últimos 100 años otras 2 veces anteriores. El fin del ciclo liberal decimonónico, inicios del siglo XX, entre los años 20 a los 30, y el surgimiento del capitalismo de Estado y Estado desarrollista y de bienestar social en el mundo, similar a lo que sucedió con el ocaso del estado de bienestar en los años 70 y el surgimiento del neoliberalismo en los años 80. Hoy estamos en un momento parecido, con una diferencia. Sabemos lo que ya no funciona bien, pero nadie tiene la más pálida idea de lo que va a venir hacia adelante, de lo que se espera. Hemos intentado caracterizar esto bajo el concepto de tiempo liminal.
algo que está feneciendo, que ha entrado en ocaso, el crepúsculo de una serie de razones y de métodos y de técnicas en la economía y en las relaciones de dominación, pero una ausencia absoluta de futuro y por lo tanto tiempo suspendido. Cuando se derrumba el horizonte predictivo de las sociedades y lo que predomina es la incertidumbre, el tiempo se detiene, porque el tiempo es la organización secuencial de acontecimientos dirigidos hacia un fin ideal. Y cuando no hay un fin ideal o imaginario, el tiempo se detiene. Hoy es un momento de tiempo suspendido, por lo tanto, de malestar, de desánimo, de frustración, que atraviesa las conciencias de las élites, de sectores medios y de sectores populares en el mundo. América Latina no está exenta de este tiempo liminal. América Latina, en los últimos 20 años, ha dado lugar a la emergencia de gobiernos progresistas y revolucionarios que fueron el primer síntoma del ocaso de una época mundial. En tiempos neoliberales, el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto fue 2.3% en toda América Latina. La desigualdad pasó de 0,5 a 0,52, aumentó la desigualdad. La pobreza, con los datos que nos muestra siempre Alicia, pasó del 34 al 45%. Con eso, frente a eso emergió la primera oleada progresista que asumió un conjunto de tareas redistributivas de la riqueza. El PIB tuvo una tasa de crecimiento entre el año 2004 al 2015 del 3%, superior a toda la etapa neoliberal. El índice de desigualdad pasó del 0,5 al 0,46, la pobreza de 45 millones, de 45% al 29%. 70 millones de pobres salieron de sus condiciones de abandono para pasar a consumo medio. Sin embargo, este conjunto de esfuerzos por crear un nuevo modelo de acumulación y un nuevo modelo de organización de las relaciones políticas y de la cohesión social también ha comenzado a mostrar límites. A partir del año 2015, entre el 2015 y el 22, esta propuesta ha comenzado a mostrar dificultades. Entre el año 2015-17 hasta el 22, el Producto Interno Bruto latinoamericano ha tenido un crecimiento del 0,7%. La pobreza, con los datos que nos brinda CEPAL el día de ayer, antes de ayer, ha pasado de ese 29% al 33%, la extrema pobreza al 14%. ¿Cuáles son los motivos de este primer impulso que comienza a mostrar agotamiento? Son varios. Uno, agotamiento por cumplimiento. La primera oleada progresista se propuso un conjunto de tareas y las cumplió. Sacar a 70 millones de latinoamericanos de la pobreza y la extrema pobreza es una gran tarea social de justicia. Se cumplió. Y al cumplirse esas metas, comienza a desvanecerse los horizontes. Se distribuyó de mejor manera la riqueza, pero no se modificó el sistema productivo y tributario que habíamos heredado de antes. Y por supuesto, el COVID y el gran encierro mundial creó unas circunstancias que nadie había previsto y frente a los cuales tampoco el progresismo se había preparado para poder responder. En cierta medida, América Latina se adelantó a muchas cosas que hoy están debatiendo en el mundo, de cómo combinar un mercado interno con mercado externo, de cómo hacer cadenas de valor más locales o regionales, de cómo establecer otros mecanismos redistributivos. Pero está claro que lo que ahora falta es profundizar lo que se hizo en la primera ola. Para eso lo que yo creo necesario es que hay que comenzar a discutir unas reformas progresistas de segunda generación. No solamente por la magnitud de las tareas que se nos vienen al frente, por la catástrofe social que se está generando a través de esta crisis mundial, sino porque también este concepto de tiempo liminal
tiempo suspendido, derrumbe del horizonte predictivo, tiene dos fases. La primera fase, la que estamos viviendo, estupor, parálisis cognitiva, desánimo, desaliento, que comienza a extenderse molecularmente por las sociedades. Y la segunda fase, porque nadie puede vivir en una incertidumbre perpetua, necesitamos inventarnos algún tipo de horizonte predictivo, la gente va a apoyar y se va a aferrar a cualquier tipo de certidumbre, la que sea. No ahora, en los siguientes años. No podemos mantenernos indefinidamente sin horizonte imaginado. Y es entonces que el momento de la conversión del estupor social, del desánimo colectivo en predisposición social a nuevas certidumbres, es cuando se va a definir el destino del nuevo proceso, de la nueva etapa o el nuevo ciclo de acumulación y del nuevo ciclo de dominación en las sociedades mundiales y en América Latina. Quiero reflexionar rápidamente en estos minutitos 4 propuestas de estas reformas de segunda generación de un progresismo venidero. La primera es lo que ha trabajado muy bien CEPAL, ha trabajado el desarrollo de ciertos núcleos intelectuales en el continente y gobiernos, un conjunto de impuestos a la riqueza y a los millonarios. Cuando hay problemas, o le pones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres. No hay más, no se puede inventar dinero de otra manera. Y por supuesto, América Latina tiene que descartar cualquier posibilidad de hacer recaer en los pobres, en los humildes, en los campesinos, en los jóvenes y en las mujeres, en los trabajadores, la factura de una crisis que no les corresponde a ellos haber producido. ¿Y cómo es eso? Impuestos a los ricos. Y hay un cóctel grande de impuestos a los ricos, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a la gran propiedad de la tierra, impuestos a la banca, impuestos a los ingresos extraordinarios de las grandes empresas privadas, hidrocarburos, minería, alimentos, servicios digitales, etcétera. Repatriación de los dineros en paraísos fiscales. Ajustar el sistema impositivo no hacia abajo, sino hacia arriba, a fin de que el Estado pueda disponer de recursos para lo siguiente. Es importante ubicar en esta etapa crítica al Estado como el gran propulsor de la economía. El Estado ha servido o para entregar bienes comunes a empresas privadas o para distribuir la riqueza, pero no para crear un aparato propio de riqueza. Creo que la gran tarea de esta segunda oleada progresista que ha comenzado a despuntar desde México y se está expandiendo por todo el territorio latinoamericano es crear una base productiva, duradera, medioambientalmente sostenible de producción de la riqueza que garantice ampliación de derechos, que garantice mejor distribución de la riqueza, que garantice que reduzcamos de 2 cifras a una sola cifra la pobreza en nuestro continente y que dejemos de ser el continente más injusto, más desigual del mundo. Tienen que ser grandes proyectos de iniciativa estatal, de infraestructura, de consolidación del acceso a servicios básicos en todas las poblaciones, en el ámbito rural, en todos los barrios, de sustitución puntual y selectiva de cierto tipo de importaciones, de una amplia, generalizada y generosa política de cuidados que proteja a las familias, que proteja y que le dé fuerza al poder de las mujeres en la sociedad y en la vida cotidiana. Pueden ser proyectos productivos, en todo caso, de mediano y corto plazo, con fuerte financiamiento estatal y que articulen iniciativas de inversión y capacidades en pequeños productores, en medianos productores y en algunos casos con grandes productores. Un ejemplo de eso, con esto quiero aclarar este papel del Estado, por ejemplo, la reconversión energética. América Latina, desde México hasta Chile, posee el 60% del litio del mundo.
Las economías avanzadas se han propuesto emisiones netas cero para el 2050. Los países del norte van a invertir 3.5 billones en los siguientes 20 años para sustituir los combustibles fósiles. Hoy apenas tenemos el 2% del parque automotor con energía eléctrica. De los 1.000 millones de carros que circulan en el mundo, apenas el 2% tiene un sistema fundado que se mueve con energía eléctrica. Europa y Estados Unidos han planteado pasar hasta el 2030 del 2% al 30% de su parque automotor a energía eléctrica. El Banco Mundial calcula que en los siguientes 20 años va a haber un incremento, se va a incrementar la demanda de materiales y de minerales estratégicos en un 300 o 400%, del litio en un 1.000 o a un 1.200%. Habrá pues un nuevo ciclo largo de demanda de precios altos de minerales para altas tecnologías. América Latina puede proponerse articuladamente ser una economía que se articule a esta gran transformación energética del mundo. Pero no podemos repetir lo que sucede desde 1500, donde simplemente exportábamos materias primas y luego teníamos que comprar material elaborado a mayor precio. Hay que añadir valor agregado a los minerales, al litio. Exportar hidróxido de litio, litio metálico, carbonato de litio, cátodos, baterías, sistemas energéticos. Regular nosotros, los latinoamericanos, el precio mundial del litio. Crear complejos industriales de insumos para industrializar el litio. Articular sistemas industriales automotrices en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, con el uso, la transformación y el uso del litio. Y eso solamente lo puede hacer el Estado, no lo va a hacer ninguna empresa privada. Igual con el cobre, igual que en el estaño, igual con el zinc, igual con los materiales raros, con todo lo que tenga que ver con las modernas tecnologías. Una tercera tarea es expandir la agricultura sustentable de pequeña y mediana escala en el continente. Hoy la FAO habla de una crisis alimentaria mundial. Hemos pasado de 150 a 190 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias. En América Latina, a los 86 millones de personas con inseguridad alimentaria se han incrementado 7 millones de personas con inseguridad alimentaria. El precio real de los alimentos en el mundo desde el año 2000 hasta el año 2022 se ha incrementado de un 66% real. Y América Latina apenas cultiva del 4 al 8% de su territorio labrable. La Unión Europea el 30%, Estados Unidos el 17%. Nosotros podemos implementar para soberanía alimentaria continental, regional y nacional, un impulso a la pequeña producción, con riego, con tecnología, con sistemas de acopio, con créditos baratos o con créditos subvencionados para impulsar la agricultura. Aquí en México hay ya una experiencia que ha implementado el presidente López Obrador. Esa experiencia debería multiplicarse por 10, por 20, por 30 veces para convertir al pequeño productor campesino en sujeto de una transformación productiva, tecnológica y económica y sustento material de la redistribución de la riqueza para las siguientes décadas. Hay que articular el capital bancario con el capital productivo. Mejor si nacionalizan la banca, pero si no hay ganas de nacionalizar la banca, se puede obligar a la banca para que establezca que el 60% o el 70% de los créditos sea para la producción y no para el comercio, no para la especulación, no para los bonos. Hay que fijar tasas de interés fijas para el pequeño productor subvencionadas, para que la banca no solamente sea para alimentar al gran inversionista, sino para dinamizar la economía de abajo en gran escala. En fin, lo importante es crear el gran reto que tiene el progresismo en esta etapa liminal y de tiempo suspendido es producir, inventar un futuro factible, con audacia, con creatividad y con seriedad.
Lo importante es crear una base productiva duradera, ecológicamente sustentable para distribuir la riqueza común de la sociedad y para ampliar nuevos derechos colectivos tan necesarios. Y al hacerlo, se consolidará un horizonte de futuro movilizador al cual aferrarnos como sociedades y un apego democrático de la población, pues la democracia tiene que quedar asociada no solamente a la votación cada 4 o 6 años, la democracia debe quedar asociada a la justicia y a la igualdad social. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Realmente nos quedamos con varias reflexiones sobre el tema que nos convocaba de las crisis y los dilemas al desarrollo en América Latina y el Caribe. Nos hemos quedado sin tiempo para que haya una segunda ronda de intercambio, pero creo que nos quedamos todos y todas pensando. Muchas gracias y continuamos en unos minutos con la programación del próximo diálogo magistral. Muchas gracias.